Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a comenzar a ver el análisis matemático del proceso de extrusión. Voy a considerar que ya todos vieron la parte introductoria de extrusión para poder empezar con este tema. En particular, lo que vamos a ver primero es cómo es la velocidad, analizar matemáticamente la velocidad de flujo del material sólido en la zona de alimentación. Recuerden que identificar los parámetros que controlan la velocidad de flujo en cada una de las zonas y la velocidad de fusión en la zona de transición es muy importante para poder optimizar el desempeño de una dada extrusora. Vamos de esa manera a reconocer cuáles son los factores involucrados en el control de la velocidad de flujo en la zona de alimentación para poder maximizar este valor de forma tal de optimizar la velocidad de producción de la extrusora. Para eso vamos a tener que analizar diferentes aspectos matemáticos del tornillo de la extrusora para poder modelarlo. Lo que vamos a ver ahora es aplicable a todas las zonas, a la zona de alimentación, de compresión y dosificado, pero cada uno de los modelos, cada una de estas zonas va a tener un modelo diferente. Y en realidad cada una de las zonas también, si bien van a estar analizando lo mismo, o sea, la zona de alimentación va a analizar la velocidad de flujo del material sólido, la zona de compresión. En la zona de compresión se analizará la velocidad de fusión del material y en la zona de dosificado la velocidad de flujo del material líquido, ¿sí? Pero hay diferentes modelos que van aumentando la complejidad, obviamente, que modelan estos aspectos de cada una de las zonas. Nosotros vamos a analizar un modelo por cada zona. Y como ya les dije, cada uno de esos modelos tienen en cuenta algunos aspectos matemáticos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con ellos. El primero es el diámetro interno del cilindro, ¿sí? El diámetro interno del cilindro, lo que también llamamos barril o camisa, que lo llamamos D1. Y este diámetro interno del cilindro coincide también con el diámetro externo del tornillo, o sea, con el diámetro del eje del tornillo más 2 por la altura de los filetes. Y con esto estaríamos diciendo que no hay ninguna distancia, ningún gap entre el filete y el diámetro interno de la camisa, lo cual no es cierto porque en la realidad hay un gap de unas décimas de milímetro entre el filete y la superficie interna de la camisa, donde se posiciona en material líquido que actúa como lubricante. Y esto hace que no se produzca un mayor desgaste entre la superficie interna del cilindro y el filete del tornillo. Es indeseado que haya un desgaste del metal del filete del tornillo porque eso puede traer algunos problemas, algunos defectos típicos en extrusión que vamos a ver más adelante. Pero para los fines matemáticos vamos a considerar que la superficie, el diámetro interno de la camisa o del barril es igual al diámetro externo del tornillo, o sea, al diámetro del eje, considerando la altura del filete. Por lo tanto, definido el diámetro interno del cilindro, vamos a definir también un diámetro del eje del tornillo, ¿sí? Que sería este de 2, que es el diámetro del tornillo sin tener en cuenta la altura de los filetes. Por otro lado vamos a tener también la profundidad del canal, que la profundidad del canal es lo que estoy llamando yo altura del filete, ¿sí? La profundidad del canal va a tener un valor H, que en la zona de alimentación es constante, pero vemos que en la zona de compresión o de fusión este valor de H va disminuyendo con la distancia axial y luego vuelve a permanecer constante para la zona de dosificado, pero el valor de H en la zona de dosificado es menor que en la zona de alimentación, por lo que, y la razón es lo que les comenté anteriormente de la relación de compresión de los tornillos, debido a que la densidad aparente en esta zona es mucho mayor que en esta zona, debido a que aquí ya consideramos que hubo desgasificación y acá tenemos el polímero en estado sólido con aire entre el empaquetamiento de este material sólido, dependiendo de la
y va a haber más o menos aire dependiendo de la granulometría del material de entrada. Por otro lado, vamos a definir también el paso del tornillo, que se define como el paso de cualquier tornillo, que es la distancia axial, o sea, la distancia en la dirección del eje del tornillo entre el final de un filete y el comienzo del filete siguiente. Y por último tenemos el ángulo de filete. Obviamente, para poder construir un tornillo, el ángulo de filete tiene que ir moviéndose levemente hacia la salida, hacia el final del tornillo. Y esto hace que el ángulo del filete exterior, o sea, de la superficie que está en contacto con el cilindro, sea diferente al ángulo del filete en la base del tornillo. Por eso es que estamos identificando acá dos ángulos de filete, como θ 1 y θ 2, pero para los fines matemáticos vamos siempre a hacer referencia a un solo ángulo del filete y podemos considerarlo como el promedio entre estos dos valores. O sea, cuando ustedes vean más adelante en los ejercicios y en otras cosas que vamos a ver ahora, un valor de ángulo del filete, ese valor va a ser el promedio entre estos dos. Bueno, y la mayoría de las extrusoras suelen diseñarse de forma tal de que el paso del tornillo es igual al diámetro interno del cilindro, y eso hace que llegar a un ángulo de filete óptimo de 17 grados 40 minutos. Bueno, vamos a pasar al siguiente análisis geométrico, ¿sí? Que es un poco complicado visualizar en 3 dimensiones, pero vamos a tratar de hacerlo de forma didáctica. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que para la manipulación matemática de los modelos de extrusión es mucho más complicado tener en cuenta la curvatura que existe en los filetes donde se va a desplazar el material que considerar un canal rectangular. Y podemos hacer una simplificación válida para trabajar con un canal rectangular en vez de el transporte de sólido y de líquido entre filetes con una curvatura determinada, que es lo que sucede en la realidad. Y eso se hace considerando al filete desenrollado, ¿sí? Entonces acá consideramos que tenemos una vuelta entera de filete, o sea, el filete comienza en el punto A y el filete termina en el punto D, ¿sí? O sea que tenemos una vuelta entera de filete, y esa vuelta va a estar caracterizada por un perímetro que va a ser igual a pi por el diámetro interno del cilindro, ¿sí? Que es lo que llamamos D. Acá D vamos a llamarlo, vamos a hacer referencia a este D como el diámetro interno del cilindro o el diámetro externo del tornillo, que sería considerando la altura de los filetes. Para tratar de imaginarnos cómo desenrollar el tornillo, es que les preparé un video con una manguera plástica espiralada que se utiliza para cables. Van a ver, un momento, van a ver en este video que el ángulo es diferente. Si bien el ángulo es diferente de la manguera espiralada al del tornillo, igualmente es válido el proceso de desenrollamiento. Vamos a verlo de nuevo. O sea, lo que estamos haciendo matemáticamente es considerar que desenrollamos al tornillo de forma tal que el flujo entre los canales del tornillo, este es un tornillo de extrusión real, ¿sí? O sea, el flujo entre los canales del tornillo ahora se va a desarrollar en un canal rectangular. Pero así como definimos parámetros geométricos del tornillo, como diámetro del eje del tornillo, diámetro interno del barril, ángulo de filete y paso del tornillo y altura de filete, vamos a tener que definir también cuáles son los parámetros geométricos de nuestro canal rectangular, ¿sí? Si estamos hablando de un canal rectangular, vamos a tener que definir su ancho, vamos a tener que definir la altura del canal y también vamos a tener que definir la longitud del canal en el eje del mismo, ¿sí? Esos son los 3 parámetros geométricos del canal desenrollado que se van a utilizar en los modelados.
Y es muy simple eso, con cálculos geométricos se puede calcular todos estos parámetros que les mencioné, tanto z, que es la longitud de una vuelta desenrollada, ¿sí? En la dirección del eje del canal, el ancho del canal, que el ancho del canal se tiene que calcular en una dirección perpendicular al filete, y la altura del canal se pueden calcular a partir de los datos que vimos anteriormente, que son el paso del tornillo, el diámetro interno de la camisa y la altura del filete justamente. Y vamos a analizar acá cómo se pueden calcular tanto W, que es el ancho, Z y la altura del canal. Primero vamos a definir un parámetro que denominamos B', ¿sí? Donde este B' va a ser el ancho del canal en la dirección del eje del tornillo, ¿sí? No en la dirección perpendicular del filete, que es lo que nosotros necesitamos. Y ese B' va a ser justamente el paso del tornillo, que es igual a B, menos el espesor del filete proyectado en esta dirección. Perdón. Entonces, este valor de B', que sería entonces el ancho del canal en la dirección del eje del tornillo, va a ser igual al paso del tornillo menos el espesor del filete proyectado en esta misma dirección, que es la dirección del eje del tornillo. Vamos a definir también la longitud de una vuelta de tornillo, de una vuelta completa de tornillo, que la vamos a llamar Z, ¿sí? Y esa Z se puede calcular fácilmente conociendo el ángulo del filete y conociendo el perímetro de una vuelta completa. Porque si nosotros hacemos el coseno de este ángulo, el coseno de este ángulo va a ser la arista adyacente sobre la hipotenusa, donde la hipotenusa va a ser el valor de Z y de ahí podemos despejar el valor. Y este valor es conocido porque la vuelta de filete va a ser igual a pi por el diámetro interno del cilindro. También lo podemos calcular a este Z de la siguiente manera, porque sabemos que el seno de θ va a ser igual al valor de B', que sería el ancho del filete, el ancho del canal en la dirección del eje del tornillo, sobre nuevamente la hipotenusa, donde la hipotenusa sería el valor de Z, que sería la longitud de una vuelta completa de tornillo en la dirección del canal. Por lo tanto, tenemos definido el valor de Z, que es uno de los parámetros que vamos a necesitar, uno de los parámetros geométricos que vamos a necesitar introducir en los modelos. El otro parámetro, como les dije, es el ancho del canal, pero el ancho del canal en dirección perpendicular al filete, no el ancho del canal en la dirección del eje del tornillo, que es B'. Pero nuevamente, con cálculos simples, se puede calcular este ancho del canal conociendo el valor de B', que va a ser simplemente el coseno del ángulo. Si acá hacemos una línea en la misma línea que está hecha acá abajo, la podemos hacer acá arriba. Este ángulo formado va a ser el ángulo θ, por lo tanto el coseno de ese ángulo va a ser la arista adyacente sobre la hipotenusa, que va a ser W, ¿sí? Y justamente el cateto adyacente es igual al valor de B'. De esa forma es que se puede calcular el valor de W, o también se puede calcular con el valor de B, que es el paso del tornillo, por el coseno del ángulo, que es hacer exactamente lo que les dije, con la diferencia de que necesitamos restarle el espesor del filete, ¿sí? De esa forma es que se puede calcular el ancho del canal al partir de los valores geométricos de un dado tornillo. Y el otro parámetro que necesitamos es la altura del filete, que no hay que hacerle ninguna modificación porque la altura del filete va a ser la misma en el canal rectangular que en el tornillo real. Bueno, acá vemos un poco mejor cómo quedaría definido nuestro canal rectangular, ¿okay? Recuerden que esta longitud Z de nuestro canal rectangular corresponde a una sola vuelta de hélice, ¿sí?
La longitud total del canal de ensarrollado correspondiente a todo el tornillo será Z por el número de vueltas que tenga el tornillo, que también vamos a conocer ese parámetro de número de vueltas del tornillo. Luego tenemos el otro parámetro geométrico en nuestro canal rectangular, como dijimos, va a ser H, que va a ser la altura de nuestro canal rectangular, y vamos a tener a W, que va a ser el ancho de nuestro canal rectangular. De esa forma quedan definidos todos los parámetros geométricos del que vamos a necesitar de nuestro canal rectangular para poder introducir esos valores en el modelo matemático. Bueno, tenemos otra hipótesis que vamos a desarrollar también para analizar la matemática de este proceso de extrusión, y que también se va a tener en cuenta en las diferentes zonas del tornillo de extrusión, tanto en los modelos de zona de alimentación como en los modelos de zona de transición y en los modelos de zona de dosificado. Y esta es la hipótesis de la velocidad rotacional. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta con esta hipótesis de la velocidad rotacional es que el tornillo permanece quieto y lo que se mueve es la camisa. Vamos a ver que esto simplifica muchísimo el análisis matemático de todos los modelos, de todas las zonas de la extrusora. Entonces es mucho más simple considerar el origen ubicar el origen de coordenadas en el tornillo que en la camisa. Por eso vamos a considerar que el tornillo está quieto y que lo que se mueve es la camisa. Entonces, vamos a tener en cuenta que hay una dirección, que es donde se va a producir el flujo neto de material, que es una dirección de salida de la extrusora, donde vamos a tener una componente B de velocidad, ¿sí? O sea, cuando hablamos de B, estamos hablando de la velocidad de la camisa o del material en la dirección del eje del tornillo, ¿sí? Que nos va a indicar cuál es el flujo neto de material a la salida de la extrusora. Después, lo que sí hay que analizar siempre es para qué lado tiene que estar girando el tornillo para que yo pueda obtener material hacia la salida de la extrusora. Y eso no es trivial y lo tenemos que analizar. Por lo tanto, consideremos que tenemos una velocidad de rotación de tornillo antihoraria, como vemos en esta figura, ¿sí? Con una velocidad de rotación omega. De esa forma vamos a tener una velocidad tangencial de tornillo en esta dirección y vamos a obtener una velocidad tangencial de camisa en esta dirección. Y lo que vamos a considerar es que vamos a tener una velocidad de cilindro V1 y una velocidad de tornillo 0, porque vamos a considerar que el tornillo se encuentra quieto y que lo que se está moviendo es la camisa. Pero lo que tienen que analizar de acá es que siempre la velocidad tangencial del cilindro va a ser opuesta a la velocidad tangencial del tornillo, y que esta velocidad tangencial del tornillo, la dirección de esta velocidad tangencial del tornillo, la define la dirección en la cual está girando el mismo, ¿sí? O sea, si está girando en sentido antihorario, vamos a tener una dirección de velocidad tangencial del tornillo en este sentido, ¿sí? O sea, para arriba, como vemos en esta figura. Entonces, lo que necesitamos hacer es descomponer, como vamos a considerar que lo que se está moviendo en la camisa, tenemos que descomponer a la velocidad de la camisa en direcciones, en la dirección de nuestro eje rectangular y en dirección perpendicular al eje rectangular, o sea, en dirección perpendicular al filete, ¿sí? Que es justamente la dirección en la cual calculamos el W, que era el ancho de nuestro canal rectangular. Entonces, tenemos esta componente de velocidad V1, ¿sí? Que es la velocidad tangencial de la camisa. Esta velocidad tangencial de la camisa se puede descomponer en dos componentes de velocidad, que es V1Z, que va a estar a un ángulo θ, que es igual al ángulo de filete, va a estar a un ángulo θ con respecto a V1, ¿sí? Y tenemos V1Z, que va a ser la componente de velocidad de la camisa en la dirección del eje del canal. Y como ven, está bien definido, ¿sí? Porque esta componente de velocidad V1Z va a ser la que nos va
a producir el avance del material hacia la salida de la extrusora. Acá abajo está la salida de la extrusora, ¿sí? Estamos definiendo la salida de la extrusora en este sentido, por lo tanto, acá abajo va a estar la salida de la extrusora. Y la única manera en que pueda salir material es que yo tenga definida esta componente de velocidad en el eje del canal rectangular de esta manera, ¿sí? Si esta componente estuviese para arriba, entonces estaría mal porque el material estaría volviendo hacia la tolva. Por lo tanto, está bien definida esta velocidad de rotación antihoraria. Si yo en vez de tener una velocidad de rotación antihoraria la tuviese horaria, esta velocidad V1z, la dirección sería para el sentido opuesto. Por lo tanto, eso indicaría que estaría volviendo material hacia la tolva. Por lo tanto, si nosotros en algún momento les damos un tornillo, tranquilamente les podemos estar dando el mismo tornillo de este, vamos a ver, del video anterior. Yo les puedo dar este tornillo del video. ¿Sí? Les puedo dar en la mano este tornillo del video y preguntarles para qué lado tiene que girar este tornillo para que yo obtenga material hacia la salida de la extrusora, ¿sí? Y la forma de analizarlo es justamente esta. Es considerando, bueno, voy a considerar que el tornillo se está moviendo en sentido antihorario. Si el tornillo se está moviendo en sentido antihorario y considero que está quieto el tornillo y que lo que se mueve es la camisa, entonces cuando hago el desenrollamiento de ese tornillo, voy a tener una velocidad tangencial de la camisa que se puede descomponer en dos valores, y uno de esos valores, que es en la dirección del eje del canal rectangular, justamente me da la dirección en dirección de avance hacia la salida de la extrusora. Por lo tanto, está bien seleccionada la velocidad el sentido de giro del tornillo. Y bueno, y esta velocidad también se va a poder descomponer también, no solo en una velocidad en el eje del canal rectangular, sino también perpendicular al mismo. Y vamos a ver que esta velocidad tiene unas características muy importantes, sobre todo en el análisis de la fusión del material en la zona de transición. Por lo tanto, definimos una componente de velocidad en la dirección del eje de simetría del tornillo, que es en la dirección en la cual vamos a tener el flujo neto de material hacia la salida de la extrusora. Vamos a tener otra componente de velocidad, que va a ser la velocidad del cilindro, y que va a ser pi por el diámetro interno del cilindro por la velocidad de rotación del tornillo, que es exactamente la misma que la velocidad tangencial del tornillo, pero en la dirección opuesta. Y vamos a tener las componentes de esta velocidad interna del cilindro en la dirección del canal hacia la salida de la extrusora y en la dirección transversal al filete. Bueno, y esto lo vemos un poquito mejor representado en esta gráfica, ¿sí? Donde lo que está dibujado acá arriba sería la superficie interna de la camisa. Acá tenemos el canal rectangular desenrollado, en gris tenemos al polímero, y vemos que acá está representado el movimiento de la camisa. El movimiento de la camisa que va a estar dado en la dirección de V1, y que ese movimiento se puede descomponer en dos valores, que son V1z, que es la velocidad en la dirección del eje del canal, que nos va a entregar el caudal de salida de polímero, y la componente V1x, que es la componente de velocidad en dirección transversal al filete. Bueno, ahora vamos a mencionar el modelo analizar el modelo matemático que simula la velocidad de flujo en la zona de alimentación, que es donde se analiza el transporte de sólido, ¿sí? Vamos a tener en cuenta todos estos aspectos geométricos y vamos a tratar de definir cuáles son los parámetros que controlan la velocidad de flujo en la zona de alimentación.
Bueno, y para ello para analizar la velocidad de flujo en la zona de alimentación, que es el transporte de sólido, vamos a analizar lo que se llama teoría del tapón sólido, ¿sí? En la teoría de tapón sólido se consideran partículas de polímero que se compactan en el canal rectangular de la zona de alimentación para formar un tapón sólido que se desliza a lo largo de los canales del tornillo. Y esto el deslizamiento de este tapón sólido se realiza por el efecto de las fuerzas de rozamiento entre el tapón, vamos a ver que es entre el tapón sólido y la superficie interna del cilindro o de la camisa. Por ello vamos a definir un caudal de transporte sólido, ¿sí? Que es este G, que es la masa de material sólido en la dirección de salida de la extrusora, que es la dirección que habíamos mencionado de B, ¿sí? Que es la dirección en el eje del tornillo hacia la salida de la extrusora. Y es fácil desarrollar este caudal de transporte sólido en esa dirección, ya que va a ser simplemente el valor de la velocidad de avance de este tapón sólido por el ancho del tapón y la altura del tapón por el seno de tita, donde este seno de tita nos va a proyectar esta velocidad de flujo en esta dirección en la dirección de B, que es la dirección de salida de la extrusora. Y esta densidad que aparece acá es para expresar, en vez de en términos de volumen, en términos de masa a este tapón sólido. O sea que si nosotros podemos descifrar cómo, de qué depende esta velocidad U, que es la velocidad del tapón sólido, vamos a poder saber cómo modificar este valor neto de caudal de transporte de sólido en la dirección de salida de la extrusora, en la dirección del eje del tornillo. Lo que vamos a definir entonces, queda definida esta velocidad del tapón sólido, y recuerden que nosotros habíamos desarrollado también una velocidad de cilindro llamada V1, y donde esta velocidad de cilindro V1 se podía descomponer en dos velocidades, una perpendicular, que no es relevante para este análisis, perpendicular al canal, ¿sí? Una velocidad V1X que llamábamos, que era perpendicular al canal, pero que no es relevante para este modelo, pero la que sí es relevante es la velocidad V1Z, ¿sí? Que es la velocidad de avance en la dirección del canal rectangular. Bien, lo que sí hay que tener en cuenta es que siempre la velocidad del tapón sólido va a ser menor a V1Z y nunca va a poder ser mayor, obviamente, porque la mayor velocidad del sistema va a ser en la dirección del canal, va a ser V1Z, que es la componente de la velocidad de la camisa. Por lo tanto, es imposible tener un valor de velocidad del tapón sólido mayor a V1Z. Y en la realidad vamos a ver que siempre el valor del tapón sólido es menor a V1Z, que es el valor máximo. También vamos a definir una velocidad relativa, como la diferencia de los vectores V1, que es la velocidad tangencial del cilindro, y el vector U, que sería la velocidad del tapón sólido. Y a partir de esa diferencia es que podemos definir otro vector, que es VSS, este que vemos acá, ¿sí? Que es la velocidad relativa del cilindro respecto al sólido, porque es justamente la diferencia entre V1, que es la velocidad tangencial del cilindro, y U, que es la velocidad del sólido. Y justamente vamos también a definir otro ángulo que se forma entre esta velocidad relativa del cilindro respecto al sólido y V1, que es la velocidad del cilindro, a este ángulo φ, que lo vamos a llamar ángulo de transporte. Bueno, y acá podemos analizar un poquito más cuáles son los valores límites. Los valores límites de la velocidad U del sólido, ¿sí? Podemos ver que vamos a tener una velocidad de sólido 0 cuando el ángulo de transporte sea 0. O sea, eso significa que el valor de esta velocidad relativa entre el cilindro y la camisa es igual a la velocidad de la camisa. Y eso significa que la velocidad del tapón sólido es 0.
y vamos a tener una velocidad máxima del tapón sólido cuando este valor de phi es igual a pi sobre 2 menos tita, ¿sí? O sea que tenemos esta velocidad relativa a 90 grados de la velocidad u, y eso va a significar que la velocidad u del tapón sólido es igual a la velocidad 1z, que es la componente en el eje del canal, la componente de velocidad del barril en el eje del canal rectangular. Por lo tanto, esas son las dos condiciones límites para la velocidad del tapón sólido, pero cualquier proceso de extrusión va a estar entre estos dos valores, y vamos a ver de qué depende esa velocidad del tapón sólido. Bueno, los modelos de estos de Darnell y Moll y Tadmor y Klein definen a una funcionalidad de la velocidad del tapón sólido con factores de fricción, ¿sí? Lo que definen estos modelos es que el factor de fricción, es que la velocidad del tapón sólido es proporcional al factor de fricción entre el polímero de la camisa y la camisa, e inversamente proporcional al factor de fricción entre el polímero, e inversamente proporcional al factor de fricción entre el polímero y la superficie del eje del tornillo. ¿Esto qué significa? Significa que para poder maximizar la velocidad del tapón sólido necesitamos tener un alto valor de factor de fricción entre la superficie interna de la camisa y el polímero, y un bajo valor de factor de fricción entre entre la superficie del eje del tornillo y el polímero, ¿sí? Si nosotros podemos maximizar el factor de fricción sub C y minimizar el factor de fricción sub T, lo que vamos a poder hacer es maximizar la velocidad del tapón sólido, que va a ayudar a tener una mayor velocidad de producción en la extrusora. Y las formas de poder manipular estos factores de fricción va a ser teniendo una superficie interna de camisa rugosa, que va a hacer aumentar el factor de fricción entre la superficie interna de la camisa y el polímero, y necesitamos tener un tornillo pulido, ¿sí? Necesitamos pulir el tornillo de forma de disminuir el factor de fricción entre el polímero y la superficie del eje del tornillo. Por lo tanto, a partir de este modelo podemos definir que la fuerza impulsora para el avance del sólido en la zona de alimentación es la fricción entre las fuerzas de rozamiento entre el polímero en estado sólido y la superficie interna de la camisa. Otras consideraciones importantes es que también se aconseja tener un sistema de enfriamiento en el tornillo. No todas las extrusoras lo tienen, pero sí muchas. Tener un sistema de enfriamiento en el tornillo. ¿Por qué? Porque por lo general para todos los polímeros el factor de fricción entre el polímero y el metal disminuye al disminuir la temperatura. Y como nosotros queremos en el tornillo tener un bajo factor de fricción entre el polímero y la superficie interna del tornillo, se aconseja tener un sistema de refrigeración del tornillo para estar siempre en condiciones de valores bajos de factores de fricción. Y por lo tanto también se aconseja calefaccionar la camisa, que es lo que se hace habitualmente, ¿sí? Y esto es porque el factor de fricción suele aumentar para todos los polímeros con la temperatura, pero ojo que hay algunos casos, como podemos ver acá, que es el caso del polietileno. Acá podemos ver que el factor de fricción del polietileno con el metal aumenta con la temperatura hasta un punto en el cual suele disminuir. Por ello, para el caso del polietileno, no es conveniente en la zona de alimentación superar los 80 grados centígrados, ¿sí? Es conveniente trabajar siempre en un rango levemente menor a 80 grados centígrados, no mucho menor, estamos hablando de temperaturas de camisa, ¿sí?
que la temperatura de la camisa no sea mayor a 80 grados centígrados, pero tampoco que sea inferior a 60 grados, de forma tal de poder mantener un alto valor de factor de fricción entre el polímero y la camisa en la zona de alimentación, y tratar de refrigerar el tornillo para poder mantener en todos los casos un bajo valor de fricción entre el polímero y la superficie interna del tornillo, lo cual va a permitir maximizar la velocidad de avance del sólido en la zona de alimentación. Bueno, eso es todo. Pueden consultar estos libros. Les recomiendo que nos avisen si no los consiguen en la... si no los consiguen por la web. O sea, lo ideal sería que alguno pueda conseguir alguno de estos libros por la web. El Tad Morigogos creo que ya se los enviamos, si no se los podemos enviar. Voy a subir un link de este libro Tad Morigogos al campus, y después si alguno puede buscar alguno de estos libros, el Agasant o el Mathsia, en la web, sería muy importante, y por favor compártanlo con toda la cátedra. Bueno, hasta la siguiente clase, saludos.